הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom, Berajot. La antítesis atea que vamos a refutar el día de hoy es la falta de evidencia empírica. Esta antítesis es muy buena para Emet porque nos permite atacar un error bastante común, el cual es asumir que si Dios no puede detectarse empíricamente, entonces no hay evidencia de Dios. Ahí hay muchísimo que desmontar. La tesis central fuerte será: la ausencia de evidencia empírica directa no equivale a ausencia de evidencia. Y además, el empirismo no puede justificarse a sí mismo mediante el propio método empírico. Así que, nuevamente, el tema de hoy es la falta de evidencia empírica de Dios. Los ateos proponen: ¿y si Dios no existe? Porque no podemos verlo, tocarlo, pesarlo o detectarlo con un instrumento. Esta es una de las objeciones más frecuentes del ateísmo. Te dicen que no existe evidencia empírica de Dios. Y a primera vista parece una objeción demoledora. Después de todo, vivimos en un universo físico. Tenemos telescopios, microscopios, aceleradores de partículas, detectores de ondas gravitacionales. Entonces, ¿dónde está Dios? Pero aquí tenemos que hacer una pregunta mucho más importante. ¿Es razonable exigir evidencia empírica de una realidad que, por definición, no tendría por qué ser empíricamente observable? Y todavía más, ¿acaso toda evidencia tiene que ser empírica? Hoy en Emet vamos a analizar esta antítesis. Lo primero que tenemos que considerar es el error de confundir el no observado con el no existe. Comencemos por algo muy sencillo. Supongamos que alguien afirma: nunca he visto a Napoleón. ¿Eso demuestra que Napoleón nunca existió? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nuestra evidencia sobre Napoleón no depende de haberlo observado personalmente. Tenemos documentos, testimonios, cartas, registros históricos, restos arqueológicos y múltiples fuentes independientes. Es decir, la evidencia histórica no funciona exactamente igual que la evidencia experimental. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de determinados acontecimientos del pasado, no podemos repetirlos en un laboratorio. No podemos poner a Napoleón bajo un microscopio. No podemos reconstruir el asesinato de Julio César en un laboratorio. No podemos observar directamente la construcción de las pirámides. Pero eso no significa que no podamos tener evidencia racional
de que ocurrieron. Por tanto, desde el principio debemos distinguir entre el decir no tengo evidencia empírica directa de el decir no tengo ninguna evidencia. Son afirmaciones completamente diferentes. Ahora, lo segundo a considerar es ¿qué significa realmente evidencia empírica? La evidencia empírica es aquella que obtenemos mediante la observación y la experiencia sensible. Es extraordinariamente importante. La ciencia depende de ella. Pero aquí aparece un problema. La afirmación que dice que solo debemos aceptar aquello que tenga evidencia empírica no es ella misma una afirmación empírica. Pensemos, ¿puedes observar con un microscopio que solamente debemos creer aquello que pueda observarse? ¿Puedes acaso pesar el principio del empirismo? ¿Puedes ponerlo dentro de un acelerador de partículas? Obviamente no. Por lo tanto, si alguien afirma, solo creo en aquello que puede demostrarse empíricamente, tenemos que preguntarle entonces, ¿y esa afirmación puede demostrarse empíricamente? Si responde que no, entonces su propio criterio no cumple el criterio que acaba de establecer. Eso es lo que se conoce como un problema de autorreferencia epistemológica. No significa que la ciencia sea inútil. Todo lo contrario, significa que la ciencia no es la única vía racional para conocer la realidad. Lo tercero a ver es que la ciencia no demuestra todas las verdades. Hay cosas que sabemos racionalmente y que no son objetos de experimentación científica. Por ejemplo, hablemos de las verdades matemáticas. ¿Dónde está físicamente el número 7? ¿Puedes encontrarlo flotando en el espacio? ¿Puedes tomar una fotografía del número 7? Y sin embargo, nadie sensato diría, el número 7 no existe porque nunca lo he observado con mis sentidos. También utilizamos razonamientos lógicos. Por ejemplo, si todos los seres humanos son mortales y Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates es mortal. Eso no es un experimento científico, es una inferencia lógica. Y también conocemos verdades históricas mediante testimonios y documentos. Por tanto, nuestro conocimiento de la realidad utiliza diferentes herramientas: observación, razón, lógica, matemáticas, experiencia, testimonio e inferencia. La ciencia es una herramienta extraordinaria, pero convertirla en la única herramienta válida de conocimiento es una posición filosófica, no un resultado científico. Lo cuarto a considerar: Dios no es una partícula perdida en el universo. Ahora llegamos al corazón de la cuestión. El ateo podría decir, si Dios existe, ¿por qué no encontramos a Dios con nuestros instrumentos? Pero esta pregunta presupone que Dios es una entidad física localizada dentro del universo, y el teísmo clásico no afirma eso. Dios no sería simplemente un objeto más dentro del universo. No sería una criatura gigantesca escondida detrás de una galaxia. No sería una especie de extraterrestre todopoderoso. No sería una partícula subatómica. La afirmación teísta es mucho más profunda. Establece que Dios es el fundamento de la existencia del universo. Por eso, buscar a Dios como si fuera simplemente otro objeto físico puede ser una categoría equivocada. Sería parecido a buscar al autor de un libro dentro de las páginas del libro. O sea, puedes estudiar exhaustivamente las páginas, pero el autor no es un personaje necesariamente localizado dentro de la historia. Entonces, ¿no hay evidencia? Esto nos lleva al quinto punto. Aquí debemos ser muy cuidadosos.
Decir, no existe evidencia empírica directa de Dios, es una afirmación mucho más defendible que decir, no existe evidencia de Dios. Porque la segunda afirmación es simplemente falsa como descripción del debate filosófico. Existen argumentos filosóficos que pretenden inferir racionalmente la existencia de Dios a partir de determinados hechos de la realidad. Por ejemplo, el origen del universo, la contingencia, la existencia de leyes naturales, la inteligibilidad matemática del cosmos, el ajuste fino, la existencia de conciencia, la racionalidad, la existencia de valores morales objetivos y la existencia misma de algo en lugar de nada. Ahora bien, debemos ser honestos. Ninguno de estos argumentos constituye automáticamente una demostración científica de Dios. Y aquí, en Emet, no necesitamos exagerar. No tenemos que decir que la física demostró a Yahweh. Eso sería científicamente irresponsable. Lo correcto, en cambio, es decir que la evidencia científica y filosófica puede formar parte de un caso acumulativo a favor del teísmo. En nuestro caso, del monoteísmo. La pregunta entonces no es, ¿dónde está Dios bajo el microscopio? La pregunta correcta es, ¿qué explicación explica mejor la totalidad de la evidencia disponible? Lo sexto que vamos a considerar es que la carga de la prueba también importa. Aquí debemos introducir otra distinción. Si yo afirmo que existe un dragón invisible en mi habitación que no interactúa con nada, no tengo derecho a exigir que los demás demuestren que mi dragón no existe. La carga de la prueba recae sobre quien hace una afirmación, pero el ateísmo puede formularse de dos maneras diferentes. Está el ateísmo fuerte que dice que Dios no existe. Esta es una afirmación sobre la realidad y por tanto necesita justificación. Pero también tenemos el ateísmo débil, el cual dice, no creo que Dios exista. Esta segunda afirmación es epistemológicamente distinta. No necesariamente afirma conocer que Dios no existe, simplemente carece de creencia. Por eso, no debemos responder a todos los ateos como si estuvieran haciendo exactamente la misma afirmación. La discusión seria exige distinguir las posiciones. Y lo séptimo a considerar es el problema del Dios de los vacíos. Ahora bien, aquí tenemos que darle la razón al ateo en algo. Históricamente, algunos creyentes han cometido un error, que es afirmar que como la ciencia todavía no explica X, por lo tanto, Dios lo hizo. Eso es el famoso Dios de los vacíos, y es un mal argumento. Si antiguamente alguien decía, no sabemos cómo funcionan los rayos, por lo tanto, Dios lanza rayos, el progreso científico puede llenar ese vacío sin necesidad de recurrir a Dios. Pero observa algo importante. El teísmo filosófico no necesita colocar a Dios dentro de los huecos de nuestro conocimiento científico. La pregunta más profunda no es, ¿qué fenómeno todavía no explica la ciencia? La pregunta en realidad es, ¿por qué existe una realidad física explicable en absoluto? Incluso, si algún día la ciencia explicara perfectamente todos los mecanismos físicos del universo, seguiríamos pudiendo preguntar, ¿por qué existe ese universo y esas leyes en lugar de absolutamente nada? Explicar el mecanismo de algo no necesariamente explica por qué existe. Lo octavo a considerar es que la ciencia explica el cómo. La filosofía también pregunta por el por qué. Imaginemos un reloj. Un físico puede estudiar sus materiales, sus engranajes, sus movimientos o sus propiedades físicas. Todo eso es excelente. Pero todavía podemos preguntar, ¿por qué existe este reloj? Y la respuesta puede ser,
porque alguien lo fabricó. La explicación del funcionamiento del reloj no elimina automáticamente la explicación de su origen. De manera semejante, descubrir mecanismos naturales no demuestra automáticamente que no exista una explicación metafísica de esos mecanismos. Mecanismo y fundamento no son necesariamente explicaciones rivales. Pero yo solo creo en lo que puedo ver, te dicen los ateos. Y este es el 9º punto. Esta frase parece muy científica, pero pensemos un momento. ¿Has visto directamente la gravedad? No. ¿Has observado sus efectos? Eso sí. ¿Has visto un electrón con tus propios ojos? Nuevamente, claro que no. Pero has observado fenómenos que interpretamos mediante modelos científicos. Te pregunto, ¿has visto tu propia mente? Obviamente conoces la respuesta. Obviamente puedes experimentar tus pensamientos, pero no puedes abrir tu cráneo y observar directamente una intención, como observas una piedra. La ciencia frecuentemente trabaja mediante efectos observables e inferencias hacia causas no observadas directamente. Por tanto, el problema no es, ¿podemos observar directamente a Dios? La pregunta es, ¿podemos inferir racionalmente una realidad no observada directamente a partir de sus efectos? Y esa es una pregunta mucho más seria. Lo 10º a considerar, la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. Hay una famosa distinción epistemológica. Síganme con cuidado. La ausencia de evidencia puede convertirse en evidencia de ausencia solamente cuando deberíamos esperar encontrar evidencia si aquello existiera. Por ejemplo, si yo afirmo que hay un elefante dentro de una habitación completamente iluminada, pero después de revisar la habitación no encontramos ningún elefante, eso sí es evidencia contra mi afirmación. ¿Por qué? Porque si hubiera un elefante ahí, esperaríamos encontrarlo. Pero si alguien afirma que existe una realidad trascendente que no es un objeto físico localizado dentro del universo, entonces la ausencia de una señal electromagnética procedente de Dios no tiene necesariamente el mismo significado. No podemos simplemente decir, no lo detectamos con un aparato físico, por tanto no existe. Eso presupone precisamente aquello que necesitamos demostrar. Vamos a ver una mejor pregunta, y esto me lleva al 11º punto. Por eso, el debate entre teísmo y ateísmo no debería reducirse a ¿puedes mostrarme a Dios? La pregunta más interesante es, ¿qué visión del mundo explica mejor la realidad que todos experimentamos? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existe un universo inteligible? ¿Por qué existen leyes naturales? ¿Por qué el universo posee una estructura matemática tan profunda? ¿Por qué existe conciencia? ¿Por qué podemos razonar sobre la realidad? ¿Por qué tenemos experiencias subjetivas? ¿Por qué existen seres racionales capaces de preguntarse por el fundamento último de la existencia? Estas preguntas no desaparecen simplemente porque no podamos colocar a Dios dentro de un detector. Ahora veremos la conclusión finalmente. Así que, ¿qué hemos aprendido? Primero, no tener evidencia empírica directa no significa no tener ninguna evidencia. Segundo, el empirismo no puede utilizarse dogmáticamente como si fuera un principio demostrado empíricamente. Tercero, la ciencia es una herramienta extraordinaria para estudiar el mundo físico, pero no necesariamente responde por sí sola todas las preguntas metafísicas. Cuarto,
Dios, dentro del teísmo clásico, no es presentado como un objeto físico escondido dentro del universo. Y quinto, la ausencia de una detección física de Dios no refuta automáticamente la existencia de Dios. Pero tampoco debemos cometer el error contrario. No debemos decir que como la ciencia no puede refutar a Dios, entonces Dios existe. Eso tampoco se sigue. La cuestión real es mucho más profunda. ¿Cuál explicación de la realidad posee mayor poder explicativo y cuál requiere menos supuestos arbitrarios? El ateísmo puede ser una posición filosóficamente defendible, pero afirmar que no existe evidencia de Dios porque ningún telescopio, microscopio o detector ha encontrado a Dios no constituye una refutación del teísmo. Es simplemente exigirle a una cuestión metafísica que responda exclusivamente mediante una herramienta diseñada para estudiar fenómenos físicos. Y eso nos lleva a una conclusión muy sencilla. No ver a Dios no demuestra que Dios no exista. La verdadera pregunta no es solamente ¿dónde está la evidencia empírica de Dios?, sino ¿qué evidencia deberíamos esperar encontrar si Dios existe? ¿Qué tipo de evidencia sería pertinente y qué explicación ofrece el mejor marco para comprender la realidad? Porque si estamos realmente buscando la verdad, no debemos preguntarnos qué evidencia confirma nuestra conclusión. Debemos preguntarnos más bien, ¿qué explicación resiste mejor cuando sometemos todas las evidencias a examen? Eso es emet, verdad. Shalom, Berajot. יומם השמש לא יככה וירח בלילה El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Adonai ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני